Bienvenidos al simposio de Astelas, donde va a ser un placer para nosotros hablar de un fármaco esencial en el trasplante como es tacrolimus. Tacrolimus es el eje central de la inmunosupresión en todos los trasplantes de órgano sólido y es el fármaco que realmente ha permitido que estos trasplantes tengan largas supervivencias y con una excelente función. A pesar de que hubo momentos de dudas por su nefrotoxicidad, estas se disiparon con el tiempo, y como una paradoja. Realmente lo que se pensó que era toxicidad y causa de que se perdieran los injertos, sobre todo renales, finalmente luego se ha logrado ver que lo que ocurría era realmente que una mala utilización en el sentido de niveles bajos o de incumplimiento terapéutico era lo que realmente producía estos daños estructurales en los riñones, y no era el tacrolimus en sí, sino no tomarlo de una manera adecuada. Hemos aprendido a utilizarlo realmente con niveles adecuados para prevenir la alorreactividad, para prevenir el rechazo y evitar la nefrotoxicidad. Hemos aprendido también que formulaciones como Aldagraf de una sola vez al día son altamente adherentes, es decir, el paciente las toma de una manera más rigurosa, con lo cual evita episodios de rechazo. Y hemos aprendido también a investigar la variabilidad, y que esta variabilidad tiene mucha influencia en los resultados del trasplante. Realmente de todo ello vamos a hablar en este simposio con dos grandísimos expertos en trasplante. Por una parte tenemos al doctor Javier Briceño, jefe de servicio de cirugía de digestivo y general del Hospital Reina Sofía, experto en trasplante hepático, y al doctor Lluís Guirado, que es el jefe de servicio de nefrología de la Fundación Puigverd de Barcelona, experto en trasplante renal. Con ello vamos a hablar de forma animada y, en fin, interactuar entre nosotros tres. Y quiero empezar un poco diciendo la realidad. Realmente el trasplante renal siempre ha sido el rompeolas de todos los diseños de las inmunosupresiones, el que ha marcado el camino a los otros órganos de cómo hacer la inmunosupresión, de cómo compartir diferentes inmunosupresiones, de cómo los nuevos fármacos pueden ir sustituyendo a los antiguos, pero sin embargo con el tacrolimus fue realmente el trasplante hepático el que nos enseñó el camino de este magnífico fármaco que ha logrado mantener estos grandísimos resultados en el trasplante. Por eso quería empezar por el doctor Briceño y preguntarle pues, ¿qué ha supuesto tacrolimus en el trasplante hepático realmente? Bueno, buenas tardes, Amado y Luis. Para mí es un placer estar este ratito con vosotros hablando de Aldagraf. Efectivamente, como dices, la inmunosupresión con tacrolimus y con Aldagraf en trasplante hepático pues, ha tenido muchísimo peso, ¿no? Si podemos ver la siguiente gráfica, pues podéis ver prácticamente en todas las áreas en las que de alguna forma Aldagraf ha contribuido en el trasplante hepático. Por una parte, hemos hecho muchos trabajos del impacto que las dosis iniciales de tacrolimus tenía pues, en la función renal, en la recurrencia del hepatocarcinoma, por supuesto en el rechazo y en la supervivencia. Por otra parte, disponemos ya de estudios sobre la supervivencia a largo plazo de injerto y receptor, con impacto también en la función renal, en el aparato cardiovascular y en el desarrollo del síndrome metabólico. Y luego toda una serie de áreas en los últimos años en los cuales pues, hemos realizado muchísimos estudios en torno a la variabilidad, a la adherencia, a la calidad de vida de los pacientes trasplantados en relación a la inmunosupresión que toman. Y recientemente, pues, dos áreas importantes. Una, la relativa al margen terapéutico estrecho de este medicamento y, desgraciadamente, ¿no? Por el desarrollo de la pandemia, y afortunadamente, como veremos, el papel que está teniendo tacrolimus en el manejo de los trasplantados hepáticos infectados con coronavirus. Luis, ¿esto fue siempre tan claro en el trasplante renal? ¿Hubo momentos de duda? ¿Realmente desde que se empezó el tacrolimus siempre fue un fármaco estrella o se vio alguna vez amenazado por algún otro inmunosupresor? Pues buenas tardes. De hecho, ha tenido momentos. Si me pasas la siguiente diapositiva, en el momento en que tacrolimus entra en el mercado a mediados de los años 90 para trasplante renal, la combinación Princeps era la de ciclosporina, micofenolato, prednisona. Tacrolimus empezó a dar ya menos episodios de rechazo agudo comparado con ciclosporina, menos corticoresistente, menos hipertensión, menos dislipemia, menos efectos cosméticos indeseables
y al otro lado de la balanza podía ser algo más diabetogénico. Cuando se sopesó todo, la balanza se inclinó a favor de tacrolimus y como podéis ver en la imagen, 15 años más tarde, tacrolimus había desplazado totalmente del mercado a ciclosporina. Siguiente, por favor. En este momento, la combinación estándar era tacrolimus, micofenolato, prednisona y volvimos un poco a hechos que habían pasado en otros tiempos, ¿no? A intentar considerar programas de inmunosupresión sin o con poco anticalcinurínico. Las primeras combinaciones, que como recordaréis fueron de sirolimus y prednisona, daban muy buena función renal inicial, pero luego muchos episodios de rechazo agudo, más anticuerpos, más rechazo humoral crónico. Se desestimaron. Se probó luego, y lo vemos aquí en el estudio Symphony, comparar la combinación de tacrolimus micofenolato con la combinación sin anticalcineurínicos, entre otras, de sirolimus y micofenolato. Y bien, aquí tanto en función renal, como podéis ver aquí, como en la siguiente, en episodios de rechazo agudo, pues la combinación tacrolimus-micofenolato pues, fue claramente superior al resto de combinaciones. Siguiente, por favor. Llegamos a un momento en que entra en el mercado Advagraf. Advagraf pretendía intentar mejorar la adherencia, entre otras cosas, al tratamiento inmunosupresor, pensando que tomando una vez la medicación por la mañana iba a ser más fácil que tomando 2 dosis. Desde el momento que entra Advagraf al mercado se han hecho estudios de conversión, estudios de nuevo, tanto en hígado, corazón y riñón, más de 12.000 pacientes, más de 10 años de seguimiento en muchísimos pacientes y se han ido demostrando ciertas cosas que os quería comentar. La primera es la siguiente, que la adherencia al tratamiento pues, fue mejor con Advagraf que con Prograf. Cuando convertíamos pacientes de Prograf a Advagraf, los pacientes mejoraban su adherencia y esto lo medimos en el primer estudio con estos ingenios electrónicos y bueno, se ha visto luego en muchísimos más estudios, Advagraf mejor adherencia que Prograf. La siguiente. Otro punto que entró y que yo creo que no lo teníamos en mente ninguno de nosotros en ese momento era la variabilidad. La variabilidad es que con una misma dosis de tacrolimus, pues la exposición al fármaco sea la misma visita tras visita, ¿no? También vimos que, convirtiendo a los pacientes de Prograf a Advagraf, la variabilidad mejoraba y esto seguramente estaba en relación a que los pacientes podían mejorar la adherencia al tratamiento inmunosupresor. Y una tercera cosa, la siguiente que se demostró, fue la preservación de la función renal. Este es el estudio que hicimos en España, son casi 2.000 pacientes, el Revolution Study, convertidos de Prograf a Advagraf, y vimos que los pacientes mantenían a lo largo de los 3 primeros años de seguimiento una función renal pues, que era excelente. Luis, sabemos que Advagraf tiene bastantes estudios de eficacia y seguridad a largo plazo. Realmente es un fármaco ya veterano en el mundo del trasplante, la formulación de una sola vez al día de tacrolimus más antigua. Y tenemos algunos datos sobre esta eficacia y seguridad a largo plazo publicados últimamente en Riñón. Tenemos, y el primero que os quería enseñar es prácticamente la continuación del estudio Revolution que os he enseñado. Si me pasas la siguiente imagen, vemos el estudio italiano, que es un estudio que alarga el seguimiento de la función renal de pacientes convertidos de Prograf a Advagraf durante 10 años en vez de 3 como el estudio español, aunque es un poco, bueno, es bastante menor en número de pacientes, pero nos da la misma conclusión. Cuando convertimos de Prograf a Advagraf, mantenemos muy bien la función renal. Sabemos que lo esperado en un trasplantado renal es que pierdan cada año 1,5 puntos en mililitros por minuto de filtrado. Y si vemos la gráfica de la derecha, pues los pacientes del estudio italiano, la línea continua de arriba, pues tuvieron una preservación de la función renal que no era la esperada. Esperábamos que se moviera entre las 2 líneas discontinuas. Siguiente. También otra cosa que hemos aprendido en los largos seguimientos es que tacrolimus es un fármaco que combina bien con todo. Hemos comparado, por ejemplo, en el estudio ADHERE, que es el que os enseño aquí, la combinación de tacrolimus micofenolato con tacrolimus y sirolimus. Y si os fijáis, las 2 gráficas de arriba, prácticamente será indistinguible para vosotros lo que es la línea roja de la línea azul discontinua, que son las combinaciones tacrolimus micofenolato, tacrolimus sirolimus en términos de supervivencia de paciente e injerto.
Si vamos abajo a la izquierda tenemos la supervivencia libre de rechazo agudo, que es exactamente la misma, y si vamos abajo a la derecha vemos la función renal, que es exactamente la misma. Si me pasas la siguiente, esto mismo se ha demostrado con la otra combinación, tacrolimus, everolimus, en el estudio Transform, y podemos ver, si miramos los resultados, el primer objetivo en la siguiente diapositiva, que era comparar, era un punto combinado objetivo de función renal y episodios de rechazo agudo. Vemos que la combinación tacrolimus-nicofenolato da los mismos resultados que la combinación tacrolimus-everolimus. Y la siguiente diapositiva nos vuelve a salir lo mismo que en el estudio ADHERE, que la función renal es indistinguible entre grupos. La idea que la combinación de tacrolimus, ya sea con micofenolato, sea con un inhibidor de la mTOR, va a dar una función renal excelente para nuestros pacientes, que se preserva a lo largo de los años de seguimiento. Javier, a ver, yo te he dicho antes y te he dado la palabra, el primero porque tacrolimus empezó en el hígado, pero la formulación una sola vez al día realmente ha costado, me da la impresión de que órganos que no son renales ha costado bastante más, incluso no sé si a día de hoy tiene una implantación general, o incluso si hay datos en el mismo hígado sobre Advagraf, sobre tacrolimus de una sola vez al día. ¿Qué me puedes decir a esto? Bueno, pues, Amado, esto realmente no es así. Si me pones la siguiente diapositiva, este es un estudio que se publicó en 2019 y es en el mundo de la inmunosupresión, el trasplante hepático, probablemente el estudio de más peso, en el que con datos de registro de un total de pacientes de unos 13.000 recogidos en 8 años con 4 años de seguimiento, se hacía un análisis de propensión entre los pacientes que tenían Advagraf y los pacientes que tenían tacrolimus de 2 dosis. Y como se puede ver en la siguiente diapositiva, pues Advagraf consigue una mejora en la supervivencia del injerto a largo plazo de más de un 6%, y en cuanto a la supervivencia del receptor del 5% en comparación con el tacrolimus de liberación inmediata. En la siguiente diapositiva se puede además ver algo que nos preocupaba, ¿no? Que era la conversión que muchas veces pues, se producía entre el tacrolimus de liberación inmediata de inicio y al mes el Advagraf, ¿no? Y como podéis ver, y ahí está marcado en rojo, en un circulito rojo, pues precisamente esa combinación, la conversión al mes Advagraf, es lo que consigue mejor supervivencia de injerto y de receptor, seguido con la administración de nuevo de Advagraf. Por lo tanto, no hay ningún problema, todo lo contrario, en la utilización del tacrolimus de estándar y su conversión a Advagraf. Pero incluso, y lo podemos ver en la siguiente tabla, Advagraf es un factor, vamos a llamarlo protector, ¿no? De hecho, pues existe un riesgo con la utilización de tacrolimus de liberación inmediata en 2 dosis de hasta 1.5 de pérdida de supervivencia en el receptor y en el injerto, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo sí que tenemos evidencia de que en el trasplante hepático Advagraf consigue a largo plazo mejoras y supervivencia de receptor e injerto. Luis, voy otra vez contigo y con la variabilidad. Siempre estamos con esto que es muy importante. Realmente el mundo del trasplante ha llegado a entender que todo depende mucho de la eficacia inmunosupresión, de que realmente lo que hace perder los injertos es la aloreactividad. Antes o después se paga el no tener al enfermo bien inmunosuprimido, adecuadamente inmunosuprimido. Entonces, una de las medidas es la variabilidad en los niveles intrapaciente de tacrolimus para saber realmente si ese enfermo está en riesgo o no de presentar daños a lo inmune, ¿de acuerdo? De otro tipo de rechazo. ¿Qué datos novedosos tenemos en variabilidad, Luis, que nos puedes contar? Muy bien, pues si me pasas la siguiente, la variabilidad es un tema que se ha introducido en los últimos 10 años, ¿no? Y que antes tampoco es que lo tuviéramos en cuenta. Nosotros hemos medido inicialmente la variabilidad con la exposición mediante niveles Valle de tacrolimus. Misma dosis, un mismo nivel a lo largo del tiempo, traduce en general la misma área bajo la curva, la misma exposición al tratamiento inmunosupresor, y nuestro objetivo es lo que tenemos a la derecha, tener a nuestro paciente con una baja variabilidad, es decir, que oscilen poco los niveles Valle. Siguiente, por favor.
¿Cómo se mide? Pues una manera más exacta de medirlo es con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, como indica su nombre, es una división entre la desviación estándar de la media y la media de niveles valle de tacrólimos multiplicado por 100. ¿Cuándo se considera alto o bajo este coeficiente de variación? Pues bien, depende. Los primeros estudios ponían por encima de un 20%, se consideraba alto, pero yo he visto estudios que utilizan hasta el 30 y el 40% para considerar un coeficiente de variación alto. El coeficiente de variación va muy ligado a la exposición a tacrólimos. Una de las cosas que se ha visto últimamente, yo pienso que todo el mundo está de acuerdo, es que una baja exposición a tacrólimos nos incrementa el desarrollo de DSAs de novo. ¿A partir de qué punto? Pues bien, según este trabajo de Vive, a partir de descender a nuestros pacientes la exposición de 6-5 nanogramos por mililitro, tenemos más posibilidades de desarrollar anticuerpos de novo en trasplante renal. La siguiente. También hemos visto, estudiando a los pacientes que han desarrollado DSAs de novo, qué había pasado los meses previos en cuanto a la exposición a tacrolimus, y vemos que es lo que es la barra en rojo, que los 6 meses previos al desarrollo de anticuerpos, el paciente había disminuido la exposición a tacrolimus, que puede ser porque él no lo tome bien o porque el médico le busque una exposición más baja. Y la siguiente, también aprendimos que no es lo mismo la exposición que debe tener un paciente de bajo riesgo inmunológico que uno de alto riesgo inmunológico. Si tú eres un paciente de alto riesgo inmunológico, tienes que tener una mayor exposición a tacrolimus que si eres de bajo, porque si no vas a desarrollar más anticuerpos. Hasta aquí todo es lógico. Y esta, que a mí me gusta mucho enseñar, es la combinación de los dos factores, cuando el paciente lo hace mal y el médico le prescribe una baja exposición. Vemos que la combinación de paciente con baja adherencia con una baja exposición a tacrolimus, que se la da al médico, pues es un resultado cataclísmico. Si yo pretendo que si mi paciente que no tiene una buena adherencia, mantenerlo con niveles valle de 5, pues seguramente va a entrar en 2 y 3 muchísimas veces y esto no va a ser bueno para el paciente. Luis, pero, a ver, la variabilidad parece interesante, pero yo también siempre me pregunté que, bueno, si tenemos variabilidad, pero sobre niveles ya altos, es decir, por ejemplo, gente que oscile entre 8 y 14 y que tenga grandes oscilaciones, realmente ese paciente no va a estar en riesgo inmunológico. Puede estar en riesgo de nefrotoxicidad, pero no inmunológico. ¿Hay alguna otra medida más clara que tengamos ahora a nuestra disposición para saber realmente si los enfermos están en riesgo con baja exposición? Efectivamente, Amado. Tenemos una nueva medida que yo creo que va a ser la que va a estar de moda en los próximos años, que es el tiempo en rango terapéutico. El tiempo en rango terapéutico es fácil de explicar. O sea, por ejemplo, yo me propongo como nefrólogo que mi paciente, como indica aquí, el rango terapéutico objetivo el primer año esté en unos niveles entre 6 y 10, para que no esté con demasiada inmunosupresión ni con demasiado baja y me cree anticuerpos. Entonces, voy a medir cuánto tiempo mi paciente está dentro de este rango. ¿Cuál es el rango? Pues esto es una de las cosas que tú tienes que definir paciente a paciente. Si es de alto riesgo inmunológico, no le voy a poner el mismo objetivo que es de bajo riesgo inmunológico. Y también le tengo que definir qué variabilidad acepto y cuánto tiempo acepto que no esté dentro de rango. De forma que los primeros estudios que nos empiezan a enseñar cómo manejar estos pacientes nos dicen que si nuestro paciente tiene una alta variabilidad, y en este caso alta variabilidad en este estudio es por encima del 44%, o sea, alta, y cuando está más del 40% fuera de rango objetivo, este rango de 6-10, pues nuestro paciente va a ir mal, tanto en términos de rechazo agudo como en términos de desarrollo de DSAs. Y si me pasas la siguiente diapositiva, os lo quería comparar con que este estudio solo tiene en cuenta el tiempo en rango terapéutico, no tiene en cuenta la variabilidad del paciente, pues nos da exactamente lo mismo. Pero en los nefrólogos han definido que el objetivo terapéutico es estar por encima de 4 nanogramos mililitro, o sea, totalmente distinto. Pues si yo pretendo el rango terapéutico que sea que es más bajo, tengo que tener más tiempo a los pacientes en rango terapéutico, porque si no, seguro que me desarrollan DSAs de nuevo, ¿no? Esta es la idea.
Luis, ¿hay alguna herramienta práctica para saber exactamente cuánto, o que nos dé una idea cuánto tiempo, cuántos días del paciente se encuentra en rango terapéutico? Efectivamente. Hay una herramienta nueva que utiliza este método que se denomina método Rosendahl, que se ha utilizado para los tratamientos de anticoagulantes orales, básicamente sintromio y varfarina de nuestros pacientes. Esta herramienta, tú le pones en la columna de la izquierda, que tenéis en amarillo, la fecha en la que haces la determinación. A la derecha pones el valor, en este caso es un INR, porque es la que hemos utilizado para el síndrome, pero en nuestro caso serían los niveles de tacrolimus. Y yo le tengo que definir a la herramienta cuál es el rango terapéutico para mi paciente, dónde lo quiero tener. Y le puedo poner aquí, pues estás entre 6 y 10 de niveles. Pongo el nivel que tiene el paciente y si voy añadiendo fechas así, la máquina me calcula, uniendo los niveles y calculando los días que hay entre nivel y nivel, cuánto tiempo mi paciente ha estado dentro de ese rango que yo he deseado y le he puesto. O sea, entiendo que lo que se trata de ver es sumar días donde el paciente está realmente adecuadamente expuesto y sumar días en donde el paciente ha estado inadecuadamente expuesto, ¿no? Y esto lo hace el programa, o sea, tú solo tienes que poner el rango que quieres para ese paciente en concreto, la fecha y el valor de tacrolimus. Y la máquina te lo calcula. Y te puede decir... Nos da una alerta sobre los pacientes que realmente están teniendo problemas para verlos más frecuentemente y ajustarles con más frecuencia como se hace con el síndrome. Y te puede decir, oye, que en estos 6 meses el paciente ha estado un 50% de veces fuera de rango. Pues ya te está avisando de que seguramente se lo está tomando mal. Hay que ver al paciente más tiempo, más veces y hacer más controles. Javier, esto no va contigo, porque realmente el hígado lo aguanta todo. ¿Para qué vamos a tener variabilidades y tiempo en rango terapéutico? Es un órgano muy agradecido desde el punto de vista de la inmunidad, de la aloinmunidad, y no creo que tenga mucha importancia esto, o sí, o me estoy equivocando. Bueno, Amado, pues yo creo que sí te está equivocando. Probablemente en el trasplante hepático no estemos en el nivel de profundidad, ¿no?, que ha presentado Lluís, pero curiosamente ya sí que comienza a haber una serie de estudios que demuestran la importancia de la variabilidad. Dentro del terreno inmune, pues fijaros este trabajo en el que se puede ver cómo un coeficiente de variación por encima del 35% implica un incremento muy significativo de los episodios de rechazo y también, pues como comentaba antes Lluís, del desarrollo de anticuerpos donoespecíficos. Pero esto, como digo, es dentro del terreno inmune. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podéis ver cómo también tiene una repercusión la variabilidad, porque el coeficiente de variación en este trabajo publicado en Transplantation por encima de un 40%, suponen un incremento de las complicaciones neurológicas, un incremento de los problemas cardiovasculares de los pacientes trasplantados y también un incremento de los pacientes que permanecen o que llegan a diálisis. Pero es el único trabajo que además analiza el impacto que tiene en la supervivencia el coeficiente de variación, de manera que tanto en la supervivencia del receptor como en la supervivencia del injerto podéis ver cómo un coeficiente de variación por encima de un 40% impacta significativamente en la supervivencia de ambos, ¿no? Por lo tanto, creo que en el trasplante hepático, aunque como bien dices, es un órgano de batalla resistente, a largo plazo el tener una gran variabilidad en cuanto a los niveles de tacrolimus, pues va a suponer obviamente una pérdida de injertos y también de pacientes. Y siguiendo un poco con la variabilidad, con la farmacocinética del tacrolimus, Javier, yo siempre he pensado que los polimorfismos del citocromo P450, que son tan importantes a la hora de metabolizar el fármaco y depende que sean metabolizadores rápidos, lentos o normales, cuando tú trasplantas el hígado realmente tienes el polimorfismo del donante y del receptor. ¿Cómo se combina eso? Cuéntanos algo, a ver si tenemos alguna cosa interesante en ese sentido. Bueno, pues efectivamente es un mundo muy interesante, ¿no? Porque en el trasplante hepático confluyen los polimorfismos que tienen, como dices, de donante y los del receptor. Del lado del donante, pues podéis ver este trabajo que es interesante,
porque cuando se hace un análisis del polimorfismo que tiene el donante y se ajustan las dosis en función de ese polimorfismo, podéis ver cómo prácticamente si seguimos lo que se hace todos los días, tardamos en torno a 8 días en conseguir mantener al paciente en unos niveles adecuados, pero si conocemos el polimorfismo de citocromo que tiene el donante, pues podemos disminuir ese tiempo de ajustar la dosis de hasta 4 días, ¿no? Incluso lo veis ahí en un gráfico parecido a una curva ROB, ¿no? Cómo se alcanza prácticamente en 4 días una dosis óptima si realizamos un test de polimorfismo. De manera que si podemos ver en la siguiente imagen, por favor, aquí veis cómo en los pacientes controles realmente no se llega a todo a alcanzar el nivel terapéutico adecuado, pero cuando utilizamos o conocemos el polimorfismo del donante, sí que todos los pacientes perfectamente los categorizamos. Del lado del receptor, como decía, pues hay metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos, en los que obviamente los metabolizadores rápidos presentan concentraciones de tacrolimus muy por debajo de los metabolizadores lentos. Pero, y pasamos a la siguiente, por favor, cuando combinamos los dos mundos, ¿no? El del donante y el del receptor, pues vemos que la combinación concretamente del citocromo 3A4 no tiene prácticamente ningún impacto que conozcamos, pero por el contrario, con el citocromo 3A5 sí que tenemos que tener en cuenta lo que ocurre con el polimorfismo del donante y del receptor. Cuando ambos no expresan este polimorfismo, pues vemos cómo las concentraciones, que podemos llamar que son las de referencia, pues significa que tenemos unos niveles adecuados de tacrolimus. Pero por el contrario, llevándolo al extremo, cuando se combina un metabolizador rápido desde el punto de vista del receptor y metabolizador rápido también desde el punto de vista del donante, pues se produce un mayor aclaramiento de tacro de hasta un 0.7 mayor, y eso lo debemos tener en cuenta, ¿no? Porque obviamente vamos a tener al paciente pues inmunodeprimido. Y como decía Yui, hay que desarrollar herramientas. Y aunque esto parece del mundo de la farmacocinética, incluso ya existen herramientas de inteligencia artificial para calcular dosis en las que se introducen el polimorfismo de donante y de receptor en el hígado, y así sabemos de una manera muy exacta cuál es la dosis más adecuada en cada momento de nuestro paciente. Luis, ¿qué futuros biomarcadores crees que tendremos para individualizar más la inmunosupresión? El tacrolimus, concretamente. Sí, yo pienso que vamos a tener bastantes novedades también en esto. Si os fijáis, cómo hemos monitorizado a nuestros pacientes a lo largo del tiempo de si recibían la correcta inmunosupresión, pues desde lo más simple, que era creatinina, proteinuria, el filtrado glomerular, que hicimos las fórmulas, hemos mirado si el paciente tenía DSAs previos contra el donante, hemos mirado CPRA, etcétera, etcétera. Estamos introduciendo en muchos centros las biopsias de seguimiento, añadidas a las biopsias clínicas que ya teníamos, y el ELISpot para mirar el grado de alorreactividad que hay entre donante y receptor. Hemos utilizado también en nuestro grupo, y yo supongo que lo podremos ir presentando, las interleuquinas en orina, los microRNAs en orina, y recientemente, pienso que es un terreno que también se va a mover mucho, el de la incompatibilidad en EPLEX entre donante y receptor. Precisamente te quería preguntar por eso, porque estáis presentando en el Congreso un trabajo muy original, muy interesante, donde hacéis un análisis de incompatibilidad de PLEX y según este análisis de compatibilidades mayores o menores, ajustáis las dosis o os permite, al menos el análisis os ha permitido llegar a la conclusión de poder ajustar el nivel de tacrolimus de forma segura en un grupo con menor y mayor compatibilidad en el PLEX. ¿Nos puedes contar un poco esta experiencia vuestra tan original? Sí, efectivamente, yo pienso que esto es lo que nos va a ayudar a definir el rango terapéutico concreto que queremos para un paciente determinado que tenemos enfrente.
básicamente sabemos los tres conceptos, antígeno, epítopo y éplet, ¿no? Antígeno, una sustancia capaz de inducir una respuesta inmune específica, ya sea humoral o celular. El epítopo es aquella parte donde se va a fijar el anticuerpo, y en el centro del epítopo, que es lo que aquí en la imagen tendríamos de color amarillo, está este triplete de aminoácidos polimórficos, que es lo que se denomina éplet. El éplet es lo que va a desencadenar en general la mayor parte de lo que es la reacción inmunológica que se produce entre donante y receptor, ¿no? Entonces, si me pasas la siguiente, han ido saliendo numerosos trabajos en el último año comparando incompatibilidades éplet entre donante y receptor, y lo que han ido diciendo es que es lógico, ¿no? A mayor grado de incompatibilidad, pues va a haber más episodios de rechazo agudo, más desarrollo de anticuerpos donante específicos y una peor supervivencia del injerto. Y a raíz de estas lecturas, siguiente, nosotros nos decidimos a ver un poco qué había pasado en nuestra serie. Y cogimos 445 receptores de trasplante renal, de un primer trasplante renal, con un tiempo de seguimiento largo de 60 más o menos 28 meses, y determinamos las incompatibilidades EPLEX que existía entre donante y receptor. Si me pasas la siguiente, utilizando la literatura previa, pusimos unos puntos de corte a lo que definiríamos por una alta incompatibilidad o una baja incompatibilidad. Para DR lo fijamos en más o menos de 10 incompatibilidades EPLEX, para DQ más o menos de 17 incompatibilidades DQ, y hicimos un combinado que era estar por debajo de 10 en DR y debajo de 17 en DQ, o DR más de 10 o DQ mayor de 17, para definir un combinado de alta o baja incompatibilidad. Siguiente. Y resumiendo, en el congreso lo presentamos de forma más extensa, vimos en cuanto a rechazo agudo había una diferencia clara, que es lo lógico, ¿no? Si tenemos más incompatibilidades en el combinado de RDQ, vamos a tener más rechazo que si tenemos menos. Siguiente. Y esta, si os fijáis, si nos proponemos de rango terapéutico para un paciente trasplantado renal al final del primer año, tenerlo con un nivel valle de tacrolimus entre 6 y 8, es lo que estamos haciendo para la mayoría de nuestros pacientes, la mayoría de centros. Pues bien, mirando lo que pasa, un paciente con una baja incompatibilidad de R y de Q nos da un porcentaje de rechazo agudo no a lo largo del primer año, sino a lo largo del seguimiento de un 13%, mientras que si la incompatibilidad de R y de Q es alta, el porcentaje pasa a ser tan alto como del 34%. Entonces, la primera conclusión, y yo, bien, a ver, son conclusiones, en este caso, fijaros la N de pacientes, no es la gran N, pero nos empieza a orientar que para un grupo en el que determinemos una alta incompatibilidad en EPLEX, posiblemente el objetivo para el primer año no sea tener al paciente con un nivel valle de tacrolimus entre 6 y 8, sino que cuando fijemos el rango terapéutico y se lo pidamos a la máquina, si es que vamos a utilizarla, le digamos que esté por encima de 8. Si me pasas la siguiente, esto es en aquellos pacientes que teníamos por encima de 8 al final del primer año de seguimiento, y vemos que para los que tenían baja incompatibilidad el porcentaje de rechazo agudo a lo largo de todos los años de seguimiento era bueno. Esto incluye los clínicos, subclínicos, biopsias de seguimiento, etcétera, etcétera. Mientras que cuando había una alta incompatibilidad en EPLEX, aquí con una alta exposición ya no teníamos diferencias de rechazo estadísticamente significativas entre los grupos. Con lo cual, si en el grupo anterior dije que los que tenían alta incompatibilidad teníamos que tenerlos por encima de 8, posiblemente estos que tenemos aquí de baja incompatibilidad no tendríamos que tenerlos por encima de 8 al año del trasplante, sino que tendríamos que tenerlos entre 6 y 8. Pero esto son conclusiones iniciales del trabajo que tenemos que ir refrendando con una N más grande. Bueno, pues voy a cambiar un poco de tercio y voy a hablar de nefrotoxicidad de tacrolimus, algo que realmente pues, se ha visto superado en el trasplante renal. La nefrotoxicidad fue el gran enemigo de este fármaco en el trasplante renal y con el tiempo se llegó a ver que esa nefrotoxicidad no era tal, que esa pérdida de injertos con el tiempo, con una histología de fibrosis intersticial, atrofia tubular, esclerosis glomerular, esas histologías
y hialinosis arteriolar. Esas histologías podían corresponder realmente a otras causas, como luego se vio que eran realmente afectación a lo inmune, virus como el BK, daños de higiene de reperfusión y también pues la edad del donante. Pero no solo ha preocupado, de hecho, una de las grandes preocupaciones de los trasplantes de órganos sólidos no renales es la insuficiencia renal. Realmente el trasplante hepático está realmente siempre pues, muy alarmado con el desarrollo de insuficiencia renal de sus pacientes. Y realmente en un primer momento, al principio de los años 2000, se le achacaba todo al tacrolimus. Tacrolimus, o anticalcinurínico, pero sobre todo tacrolimus, produce insuficiencia renal, insuficiencia renal crónica, lleva a los enfermos a diálisis, etcétera, etcétera. Y luego con el tiempo y analizando bien las cosas, realmente esta insuficiencia renal no es tanto el tacrolimus, sino que son patologías renales que llevan estos pacientes arrastrando, muchas veces por su afectación hepática, porque ya sabéis que la insuficiencia renal ligada a la insuficiencia hepatocelular es un hecho, es el síndrome en contexto del síndrome hepatorenal, pero en sus medidas menores esa insuficiencia renal existe. Existe también que ese daño o esa isquemia renal que se produce por la hepatopatía avanzada puede causar daños estructurales. Existen también causas como que el perfil de ese paciente que está necesitando el trasplante hepático es un perfil de riesgo cardiovascular con obesidad, hipertensión, etcétera, etcétera. El virus C tenía mucha patología renal. Realmente también se ha dilucidado que no es todo tacrolimus, que obviamente puede influir, puede agravar esas otras causas que hablamos, pero no es todo ello. En este sentido, yo quería que el doctor Briceño tiene mucha experiencia sobre insuficiencia renal y trasplante hepático y sobre cómo realmente de qué depende la insuficiencia renal que se tiene en el peritrasplante hepático, pretrasplante, trasplante y posttrasplante, y qué influencia realmente tiene el tacrolimus. Por favor, Javier, ¿nos puedes ilustrar sobre esto, que me parece muy interesante por todos vuestros trabajos en este sentido? Bueno, Amado ha hecho un magnífico resumen, ¿no?, de la preocupación que hemos tenido siempre en trasplante hepático con el riñón, ¿no? Y sabes que mi unidad pues, ha liderado muchos estudios relativos a cómo se debía manejar la inmunosupresión con tacrolimus y el daño renal y la nefrotoxicidad. Recientemente pues, hemos tenido 2 publicaciones que yo creo que os debo comentar, ¿no? La primera que podemos ver en la siguiente diapositiva es del doctor Rodríguez Pérez Álvarez, patólogo de la unidad, en el cual ha hecho un estudio, yo creo que muy elegante, puesto que por primera vez se expresa el papel que tienen las dosis acumuladas de tacrolimus sobre el daño renal, ¿no? De manera que si pudiéramos sumar todas las dosis y la concentración que tiene un paciente a lo largo del primer año, pues podemos de alguna forma predecir qué daño renal va a tener. De manera que en la siguiente diapositiva pues se puede ver cómo aquellos pacientes que tienen una minimización de la inmunosupresión con tacro, pues podemos llamar agresiva, prácticamente no tienen ningún tipo de daño renal, y mientras alcanzamos una exposición convencional acumulada, perdemos en cuanto a efecto glomerular en torno a 20 mililitros minuto, pero cuando la exposición es alta, y ahí lo podéis ver en la tabla, pues la caída de la función renal es de 30 mililitros por minuto. Esto es por hacer un símil, ¿no?, como ocurre con la radiación, ¿no? La radiación se acumula y hace daño, y de la misma manera, pues según este trabajo, el acúmulo o la acumulación de dosis es algo que hay que tener también en cuenta, no solamente el nivel de fármaco que tenemos en un determinado momento. Y el segundo trabajo, que yo creo que es muy interesante, es algo que nos preocupa enormemente, ¿no? Y es que muchas veces, sobre todo al principio, los primeros días post-trasplante, en los pacientes que están mal, en los pacientes que ya tienen cierto daño renal, cierta insuficiencia renal, tenemos una tendencia a desarrollar protocolos con minimización de tacrolimus, a veces tan exageradas que llevamos a los pacientes a tener, sí, una buena función renal, pero un daño hepático manifiesto en forma de rechazo, ¿no? Con lo cual, el órgano que estamos trasplantando, que es el hígado, se ve perjudicado por un manejo de una inmunosupresión cuyo objetivo, sobre todo, es proteger el riñón. De manera que lo podemos ver en la siguiente. Diseñamos un estudio junto con el King's College y nuestra propia serie, pues analizando
el daño renal agudo. El ACI en las escalas Rifle, como sabéis, son el ACI injury, el RIS, el injury y el failure. Y lo primero que nos dimos cuenta es que la supervivencia de nuestros pacientes, ahí lo podéis ver, no difiere en función de la categoría de daño renal agudo en la cual lo clasifiquemos, ¿no? Aunque se vean pues diferencias, pero no alcanzaron diferencias estadísticamente significativas en un estudio que enrola un total de 477 pacientes. Y podemos ver en la siguiente diapositiva cómo lo que realmente impacta en el desarrollo de daño renal agudo es precisamente cuál es el estado funcional hepático del receptor, de manera que aquellos receptores que tienen los MEL más altos, que sabéis que es como nosotros medimos la priorización en lista de espera, cuando están por encima de un MEL de 25, fijaros cómo el desarrollo de un ACI en la escala Injury Failure, pues prácticamente es la norma, ¿no? Por lo tanto, parece que el desarrollo del daño renal agudo está más en función de lo malo que está el receptor que de otros factores, y esto es algo que se sabía, ¿no? Y además que se pueden añadir otros factores intraoperatorios, como puede ser la politransfusión, que obviamente van a agravar todavía más en el postoperatorio esta situación. Pero ¿qué relación tiene con la inmunosupresión? Pues aquí viene un poco nuestra sorpresa, ¿no? Porque ahí podéis ver en el gráfico de la derecha cómo se comporta la función renal, en el de la izquierda, cómo se comporta la función renal en cuanto al desarrollo en el tiempo. Y cuando lo vemos categorizado por niveles de inmunosupresión, podéis ver cómo con inmunosupresión muy baja, ¿no? Con pautas realmente protectoras o aparentemente protectoras renales, pues tenemos una cubeta inicial, ¿no? O sea, que la función renal baja prácticamente en todos los grupos en torno a un 20 mililitros por minuto, ¿no? Por lo tanto, incluso con pautas por encima, con pautas por encima de 7, 10, que son más convencionales, pues tenemos buenas funciones renales, ¿no? Y si esto, y en la siguiente diapositiva lo podemos ver, lo categorizamos en aquellos pacientes que tienen una exposición mayor de 7 a tacro y unos niveles por debajo de 7, pues podéis ver en el gráfico superior de la izquierda cómo prácticamente las dos curvas son paralelas, ¿no? O sea que la inmunosupresión con tacro tiene relativamente poca influencia sobre el desarrollo del daño renal agudo en estos primeros 14 días. Pero en la superior derecha, pues algo mucho más impactante, ¿no? que son los pacientes que desde el punto de vista renal se trasplantan peor. Aquellos que tienen un filtrado glomerular por debajo de 30, pues podéis ver cómo prácticamente las dos curvas son paralelas, ¿no? Con lo cual, pues a nosotros creemos que es un estudio bastante impactante porque de alguna manera alivia el papel de demonio que se le había asignado a los calcinurínicos y concretamente a tacrolimus, porque existen factores del receptor muchísimo más importantes en el desarrollo del daño renal y obviamente todo no puede ser achacado a tacrolimus y lo que es más importante, que debemos tener en mente siempre proteger el hígado y no perder un hígado por no tener niveles de inmunosupresión, simplemente con la excusa de que debemos proteger el riñón. Javier, y con esta experiencia que tienes entre inmunosupresión hepática y función renal, este trabajo tan interesantísimo que nos has presentado, ¿cómo recomiendas tú el manejo de tacrolimus? ¿Qué pautas nos recomiendas en el peri, medio y largo plazo? Bueno, pues aquí están todas las pautas de inmunosupresión que se pueden poner en el hígado y todas se han ensayado, ¿no? Y todas han tratado de alguna manera, como veis, de proteger el riñón, unas veces de una manera muy precoz y otras veces sustituyéndolo incluso por otros inmunosupresores. Realmente el paciente que tiene un MEL bajo y que tiene una buena función renal, se pueden utilizar dosis de tacrolimus estándar en torno a 7-10 nanogramos mililitros, que son las que se recomiendan, ¿no? El problema viene con el paciente que tiene un MEL alto y además tiene una mala función renal. En ese paciente, yo creo que de acuerdo con nuestro estudio podemos perfectamente utilizar unas dosis normales, lo que no se consideran dosis nefrotóxicas en torno a 7 nanogramos mililitros.
podemos mantenerlo al menos al primer mes, prevenir de esa forma el rechazo, no por ello vamos a tener una peor función renal y luego realizar dosis de mantenimiento en torno a 4 o 6 nanogramos de Abagraf, que como ha demostrado recientemente un estudio realizado en cruces, son perfectamente buenos para tener una muy buena función renal al final del primer año post-trasplante. Bueno, cambio de tercio y nos vamos un poco a hablar, como no, del COVID, de esta pandemia que ha afectado pues especialmente, de forma especialmente grave a los enfermos trasplantados, como era de prever. Es una infección, son enfermos inmunosuprimidos y realmente se ven expuestos a una mayor mortalidad. Más o menos la mortalidad estimada del paciente trasplantado que desarrolla neumonía viene a estar entre el 20 y el 30% según los trabajos descritos ahora. Y entonces nosotros nos hemos planteado desde que empezó la pandemia qué hacer con la inmunosupresión. Si es una infección, habrá que retirarla, habrá que mantenerla, habrá que mantener una cosa, habrá que retirar otra. Creo que en hígado, luego hablamos un poco de riñón, creo que hay una cierta experiencia que ya constata que incluso pues, los anticalcinurínicos y el tacrolimus puede ser hasta interesante dejarlo. Javier, ¿nos puedes comentar un poco este trabajo? Pues sí, si ponemos la siguiente diapositiva, prácticamente el tema del coronavirus y el trasplante hepático ha tocado absolutamente todas las facetas del trasplante, pero realmente teníamos, yo creo que como todos los órganos, ¿no?, el miedo de qué ocurría con la inmunosupresión, si esto reactivaba el virus, si íbamos a tener peores resultados en cuanto a mortalidad, ¿no? Y hay que destacar 2 trabajos. El primero de ellos, que se ve en la siguiente diapositiva, es yo creo que es un artículo de referencia realizado por los grupos hepáticos españoles, el primero y el que ha sentado, por así decir, cátedra, realizado sobre un total de 111 pacientes trasplantados hepáticos que se infectan o que están infectados por coronavirus. Y si ponen la siguiente diapositiva, parece que el factor más importante en cuanto a la supervivencia es el empleo de micofenolato. En el gráfico de la izquierda podéis ver cómo la supervivencia de los pacientes infectados con trasplante que utilizan micofenolato es mucho peor que aquellos en los que no lo llevan. Y en la gráfica de la derecha podemos ver cómo las dosis de micofenolato también impactan, ¿no? Cuando la dosis es inferior a 1 gramo diario, pues la supervivencia es muchísimo mejor que cuando se da una dosis mayor, normalmente de 2 gramos diarios, ¿no? El segundo, aquí tenemos un gráfico, ¿no?, en el que realmente no es necesario retirar tacrolimus en un paciente que está infectado por COVID, ni mucho menos. Si estamos utilizando micofenolato, pues podemos plantearnos si nos podemos permitir retirarlo, pero lo que no podemos hacer en un paciente trasplantado de hígado con COVID es una monoterapia con micofenolato. Debemos considerar seriamente la conversión tanto a tacrolimus como a inhibidores de mTOR. Y el segundo de los trabajos, si me ponen la siguiente diapositiva, viene del registro europeo, en el que se ha visto que en el trasplante hepático existen fundamentalmente 3 factores que son los que van a influir en los pacientes infectados con coronavirus. Lo primero es la edad. Aquellos pacientes que tienen una edad por encima de 70 años, esos trasplantados hepáticos tienen una peor supervivencia. Aquellos pacientes que tienen un régimen de inmunosupresión con tacrolimus van a tener una mejor supervivencia. Y cuando combinamos pacientes por encima de 70 años con régimen de inmunosupresión diferente a tacrolimus, que es la curva roja que veis ahí, pues podéis ver cómo la supervivencia de estos pacientes infectados por COVID es realmente mala. Y la siguiente diapositiva, pues podemos ver el impacto que tienen con respecto a la edad, con respecto a tacro y con respecto a la existencia de otras comorbilidades como la función renal. De manera que los pacientes que tienen tacrolimus y que están por debajo de 70 años, independientemente de que tengan o no una mala función renal, la verdad es que viven mucho más que aquellos pacientes con otros regímenes de inmunosupresión. Y en el lado de la derecha, la peor combinación es tener un paciente con más de 70 años que tenga un régimen de inmunosupresión diferente a tacrolimus y que además tenga un daño renal, ¿no?
pero independientemente del nivel de daño renal que veis ahí en la línea amarilla y en la línea roja, pues lo cierto es que el tacrolimus, que son las líneas por encima, se comporta como una especie de protector, ¿no?, de estos pacientes. Muy bien, Yoshi, muy rápidamente, pues estamos casi en el tiempo. ¿Qué ha hecho el trasplante renal en cuanto a la inmunosupresión en los pacientes que se han infectado por COVID? Pues bien, ha ido cambiando. Para contestar esta pregunta, yo tengo de referencia los chats que he mantenido con mis compañeros de muchos hospitales de España a lo largo de este año. Y te diría que al principio el nefrólogo retiraba la inmunosupresión. Decía, no, que se nos va a morir de la pulmonía. Luego se fue más conservador y se mantuvo los 5 miligramos de prednisona, se quitaba el antiproliferativo y se reducía el tacrolimus al 50%. Y creo que vamos evolucionando a otro punto en que se considera que si llevan inhibidores de la mTOR, pues igual tienen un cierto poder anticoronavirus, no se los toques. El tacrolimus también ha demostrado que en la fase inflamatoria de los pacientes, pasada la fase infecciosa inicial, puede ayudar a menor liberación de citoquinas, y los corticoides no son los 5 miligramos, sino que se están dando los 30 miligramos o la dexametasona, ¿no? O sea, creo que hemos cambiado totalmente el enfoque y que posiblemente esto nos ha ayudado a mejorar mucho la supervivencia en esta segunda y tercera ola. Bueno, un poco a modo de resumen global, que ha sido un grandísimo placer estar con vosotros hablando de tacrolimus en este rato. Haciendo un resumen, tacrolimus es el eje central de la inmunosupresión en el trasplante de órganos sólidos. Su administración una sola vez al día ha aumentado muchísimo la adherencia de los pacientes y, por tanto, la supervivencia de los injertos a largo plazo. El medir la variabilidad de los niveles y, sobre todo, el tiempo en infraexposición es muy importante. Dentro de los preparados de una sola vez al día, Bagraf es el que más experiencia ha acumulado a lo largo de la historia, y en este momento nos encontramos en la tesitura de que tenemos otros preparados, otras formulaciones de tacrolimus una vez al día, y tenemos también genéricos de Advagraf. Afrontar esta situación es importante, o sea, al conocerla, saberla y saber cómo manejarla es importante para los médicos, porque al ser un fármaco, como hemos estado viendo todo el tiempo aquí, de estrecho rango terapéutico y de una gran variabilidad intrapaciente, el intercambiar estos productos parece algo peligroso y algo que realmente no recomiendan las agencias de los medicamentos nacionales e internacionales, y no recomiendan las sociedades científicas, nuestras sociedades científicas de trasplante. ¿Cómo afrontáis este tema del intercambiar fármacos que llevan tacrolimus con vuestros pacientes en la consulta? Javier. Bueno, si ponemos la siguiente diapositiva, yo creo que con tacrolimus lo que hemos aprendido es a simplificar. Hemos minimizado dosis, hemos pasado de Advagraf, o sea, de Prograf con 2 dosis a Advagraf con una dosis, y da la sensación de que la inmunosupresión pues la hemos hecho sencilla, ¿no? Pero todo no vale. Si me pones la siguiente diapositiva, yo creo que nos debemos mover siempre en medir los niveles que tienen los pacientes, ¿no? Y en eso se debe pasar nuestra adecuada inmunosupresión. Aquí veis un ejemplo en el que, como sabéis, tacrolimus tiene un estrecho margen terapéutico, y cualquiera que sea el preparado de tacrolimus, sea genérico, sea una formulación de Advagraf similar, pues le debemos exigir la bioequivalencia, y esto solamente lo debe realizar el experto, el especialista en trasplante a la hora de realizar supuestos cambios de medicación. Si me pones la siguiente diapositiva, yo creo que hay 3 puntos muy importantes. El primer lugar es que Advagraf ha superado la prueba del tiempo, ¿no? Son muchísimas las publicaciones que hablan de su seguridad, de su manejo, y por lo tanto podemos estar tranquilos. Lo segundo, como decías tú, es que debemos atender a las recomendaciones de farmacovigilancia, y estas recomendaciones fundamentalmente lo que nos dicen es que solamente debe prescribir y controlar y cambiar la medicación inmunosupresora el experto, que en este caso pues somos nosotros, ¿no? No podemos dejar esto en manos de decisiones de las farmacias de los hospitales, de decisiones de médicos no expertos, sino que todo cambio en la medicación inmunosupresora con tacrolimus se debe realizar de una manera estrecha por el especialista, ¿no? Y por lo tanto, por supuesto que se pueden utilizar genéricos, nuevas formulaciones, pero ojo y cuidado
con mantener niveles, y eso pues solamente creo que lo debemos hacer los expertos. Pues si te parece bien, Luis, para acabar yo resumiría que cualquier preparado de tacrolimus debe ser testado por el especialista, es decir, cuando hay un intercambio jamás se debe hacer por un médico general y por supuesto por la farmacia, sino que debe estar en manos de un especialista que evaluará el número de controles de niveles que tiene que realizarse tras ese cambio, precisamente para todo lo que has estado tú hablando sobre variabilidad y tiempo en rango terapéutico. Luis, si no tienes más que añadir, despedimos ya esta primera parte del simposio y vamos a dar unos minutitos ahora enseguida para que si hay alguna duda o alguna pregunta de alguien que nos haya estado viendo, poder responderla. Ha sido un placer estar con vosotros. Creo que ha sido una charla muy enriquecedora y que nos ha dado una panorámica global de lo que es tacrolimus en el trasplante de órganos sólidos y de Advagraf como fármaco ya con Solera en el tratamiento, la formulación de tacrolimus con muchísima experiencia a largo plazo. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, Javier y Luis, tenemos unos pocos minutos para alguna pregunta que hay, discutir alguna cosa que haya quedado en el aire. Hay una pregunta de Magdalena Salcedo que habla del DNA libre y la posibilidad de utilizarlo como un marcador de rechazo, inmunosupresión. ¿Sabéis algo de esto en ese sentido? Javier, creo que tú tenías alguna cosa. Bueno, es cierto que el mundo de la biopsia líquida no es solamente un mundo del tumor, ¿no? Y concretamente en el caso del hígado, del trasplante hepático del hepatocarcinoma, sino que también tiene pues ciertas utilidades inmunológicas, ¿no? Y efectivamente la expresión de rechazo a través de la liberación de ADN circulante del donante, pues probablemente sea una vía futura de conocer rápidamente el rechazo de un paciente, ¿no? Quizá el problema es tecnológico, ¿no? El ser capaz de separar el ADN libre del ADN concreto del donante, probablemente hoy en día está solamente en manos prácticamente de nivel de investigación, pero seguro que se desarrollarán kits muchísimo más sencillos para saber esto. Y probablemente el terreno más interesante no venga solamente a la detección del rechazo, ¿no? sino de la utilización de la biopsia líquida, como concretamente los exosomas, ¿no? para cargar inmunosupresores y hacer pues, una especie de nanomedicina, ¿no? de inmunosupresión a la carta dirigida exactamente pues, a todas las células que implica la respuesta inmune, ¿no? Pero yo creo que el tema de la biopsia líquida en trasplantes en general, en trasplante hepático, es algo que se va perfilando como un área de interés y de futuro, ¿no? Bueno, un poco, ya que no hay más resumen, un poco centrando el punto clave, yo creo que actualmente en el punto de inmunosupresión, en tacrolimus, en este fármaco esencial para la supervivencia de los injertos, alrededor de él lo más importante es la variabilidad que hemos tenido y digamos, la concienciación que hemos tenido tanto los clínicos como en los pacientes en que esa variabilidad es realmente negativa para la supervivencia de los injertos. En este sentido, vosotros, bueno, voy a preguntar a los dos, ¿cómo la abordáis? A ver, yo sé que muchas veces se ha comparado los resultados de trasplante entre América, Europa, en España, y siempre probablemente sean mejores las subvencias que se tienen aquí. Es posible que porque se vea mucho más a los enfermos, se les tenga mucho más monitorizados y entonces los niveles de la variabilidad se puede reducir. Y luego también existe la variabilidad porque no haya cumplimiento o la variabilidad porque hay otras alteraciones, o sea, otra farmacocinética, por ejemplo, la metabolización del fármaco, el perfil farmacogenético, etcétera, etcétera. Os voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo abordáis la variabilidad vosotros cada uno en vuestra consulta? Y si hacéis perfil farmacogenético pre-trasplante o solamente en aquellos pacientes en los que realmente veis que la variabilidad es muy alta y que puede haber peligro su supervivencia del injerto. Dime. Luis, primero. Bien, la variabilidad, lo primero es que... Sí, lo acabo de ver, ahora lo miraré.
uno tiene que ser consciente de que existe, ¿no?, el problema de la variabilidad. Esto en los últimos años hemos sido conscientes. Nosotros la estamos midiendo exclusivamente con niveles Valle y pienso que es una pena y que hay que mejorar. ¿Por qué? Porque las aplicaciones que hay para medir el coeficiente de variabilidad, tú tienes que introducir unos datos, cuando lo ideal es que esto viniera como filtrado glomerular. Tú pones el nivel de tacrolimus y te calcula la media de la desviación estándar de las 3 últimas determinaciones y te dice, este señor, el coeficiente de variabilidad es de 25, ¿no? Esto sería lo ideal y hasta ahora, que yo sepa, no lo tenemos. La nueva posibilidad de aplicación del tiempo en rango terapéutico todavía nos ayudaría más, pero hasta ahora nos estamos manejando con niveles Valle y hemos cambiado por fin la idea de que si el nivel va arriba y abajo, no se sabe por qué es porque el paciente lo está tomando de forma errática o mal, ¿no? Esto es lo importante. Y la siguiente pregunta respecto al perfil farmacogenético, es barato, vale alrededor de 60 euros, no lo estamos haciendo y pienso que ayudaría mucho el tenerlo antes del trasplante, para saber la dosis inicial de carga. Bueno, pues nosotros en trasplante hepático, sí, al igual que Luis, nosotros utilizamos la medición de niveles Valle y como he presentado, nos interesa mucho el tema de la acumulación de dosis. Sabéis que el hígado probablemente sea el órgano, no se sabe exactamente por qué, en el cual la adherencia es la peor de todas ellas, ¿no? Entonces, algo que realmente preocupa, ¿no? Aparte de la medición de niveles Valle, yo creo que es importante consultar al paciente cómo se está tomando la medicación y realmente vigilando también que no haya cambios, ¿no?, por agentes externos de este tipo de medicación. Y estoy de acuerdo con Luis, no medimos, pero el perfil farmacocinético es algo realmente barato, ¿no?, y algo que se debería incluir en las farmacias de los hospitales, al menos en casos seleccionados en los cuales la inmunosupresión, pues vemos que es muy vamos, los niveles, me refiero, son muy erráticos, ¿no? Entonces creo que es algo que realmente pues se debería considerar. Bueno, pues nada, ha sido un placer compartir esta charla con vosotros sobre qué hemos aprendido de Alpagraf y esta mirada al futuro sobre tacrolimus. Muchas gracias a los que habéis estado al otro lado de la pantalla, a la audiencia, por vuestra participación en este simposio. Y bueno, espero que podamos coincidir nuevamente pronto para seguir hablando de este apasionante tema. Gracias a todos y hemos cumplido la hora que teníamos prevista. Hasta luego, adiós, que tengáis buen día. Bien, Buenas gracias. tardes. Adiós.